Auriculares. Bien. Perfecto, todo tuyo. Muy amable, gracias. Perfecto. Bueno. Tenemos el pasador acá. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Digital Bank y a todos ustedes por estar acá. Yo vengo en representación de Doppler Relay, que es una plataforma de email transaccional que hoy por hoy el email es uno de los canales más estabilizados, digamos, o más comunes para la comunicación. Se vienen hablando un montón de temas hoy en base a la experiencia del usuario, el cliente como eje central y demás, y un poco de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Bien, el título de la charla es "Lo que no se mide no se puede mejorar". ¿Y por qué relacionado a un email? Porque seguramente a día de hoy hay muy pocas entidades financieras o empresas en general que todo este tipo de emails transaccionales los estén traqueando o tengan cierta seguridad en sus datos y demás. Se habla mucho de seguridad, de tecnología. Escuché por ahí también una de las charlas que decía que hay que pensar primero en el modelo del negocio antes que en la tecnología. Y bueno, todo esto son nuevos medios nuevas tecnologías que se van desarrollando para poder ofrecer una mejor experiencia al cliente. Soy Fede Cosentino, como les comentaba, Business Manager de Doppler Relay, estoy a cargo de toda la parte estratégica del negocio. Y bueno, pero mejor, antes de seguir hablando, no sé si conocen esto, seguramente por el promedio de edad, acá más de uno lo conoce, y voy a usar este pequeño video para explicarles lo que es Doppler Relay, ¿no? Dura unos segunditos, a ver si esto... Básicamente, tenemos el Paperboy, sería el diariero, ¿no? Que es el amigo Nacho que va en bicicleta. Tenemos un email para mandar, un adjunto que tiene preparado para su cliente, tiene todos los diferentes clientes, y el lunes le quiere mandar el recibo adjunto en el cliente en el horario que su cliente, valga la redundancia, pidió que le llegue a su casa. Bien, entonces va en una bicicleta, representado como nosotros seríamos la bicicleta. Bien, la bicicleta tiene que estar bien aceitada, tiene que tener las ruedas infladas, tiene que tener todos los medios seguros para que ese diario se entregue. Se encuentra obstáculos en el medio del camino que tiene que esquivar, pueden ser los firewalls, ¿no? O los que caigan en una carpeta de spam. Entonces agarra diferentes caminos, pero el objetivo final se cumple siempre, que es entregar el diario en el domicilio. Bien, en este caso sería entregar el email, el resumen de cuenta, la póliza, el contrato, comprobante el justificante de compra o cualquiera de los dos casos. Básicamente esto es lo único que voy a hablar de Relay, y el resto voy a hablar un poquito de cómo mejorar ciertas cosas que a día de hoy consideramos que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, dicho esto, el eje parece que estuviera ensayado, que terminó justo en el ruidito ese. La charla se va a basar en estos 4 ejes. Hablamos de la atención al cliente. En casi todas las charlas que vimos hasta ahora, el cliente o el usuario estuvo como protagonista, ¿no? Vamos a hablar de tecnología, a nivel seguridad, a nivel confidencialidad de datos, un tema bastante importante, por no decir extremo en este rubro. Marketing, cómo se puede machear, digamos, cómo se puede beneficiar el departamento de marketing de este tipo de comunicaciones, que a día de hoy hay poco, digamos, aprovechado. Hay ciertas entidades que sí lo están haciendo y muy bien, y otras que estaría bueno que lo integren, sobre todo para su departamento de marketing, que yo vengo del palo del marketing y queremos meter siempre un banner o una campaña o algo en donde sea. No importa qué email sea, siempre queremos meter algo. Se puede hacer de forma elegante y discreta, y después al final vamos a hablar de un tema de estadísticas. Estos son nuestros clientes, bien, tenemos de todo tipo, color, forma, gustos, culturas, pero realmente conocemos a nuestro cliente, es el tema del día, creo, ¿no? Uno de los temas del día, el conocer, el analizar todos los datos que tenemos y ver si realmente lo conocemos. ¿Por qué hago esta pregunta? Simplemente porque en los emails es uno de los canales que se viene utilizando hace más tiempo, porque ahora ya tenemos, como todas las plataformas que estuvimos viendo hasta ahora, de mensajería, etcétera, que están buenísimas, pero con el email hay ciertos casos que todavía no se están midiendo, cierta información como pueden ser los hábitos, la cantidad de emails que nosotros mandamos, cuáles son realmente efectivos, cuáles no. Bien, este sería nuestro servicio de atención al cliente, que está a 1000 manos, y el cliente como eje, digamos, cuando hace una consulta, lo que comentaba antes, ¿no? De conocer el hábito que tiene el cliente. Si nosotros mandamos por transacción, no sé, 5 emails,
¿realmente esos 5 emails son necesarios? ¿O con uno podríamos resolver todo? A día de hoy no sé, me gustaría que sepa, una pregunta muy rápida, ¿cuántos de acá miden las aperturas o los clics que tienen, por ejemplo, los justificantes, los resúmenes de tarjeta, por ejemplo, o los justificantes de transferencia bancaria? Me gustaría que levanten la mano las entidades que realmente lo estén midiendo. ¿Y los que no saben si lo están midiendo? Bien, bueno, ahí está, por ejemplo, más o menos lo que nos encontramos en el día a día nosotros. Que esa información está, porque realmente está, pero nadie la toma en cuenta. Porque, por ejemplo, hay muchos casos, no vamos a dar nombres, capaz que alguno se me escape, pero de algún banco que te manda emails que, por ejemplo, son, incluso te hacen hacer pasos extras totalmente innecesarios, cuando en un mismo email se podría resolver todo el proceso completo. Bien. Optimizando el contenido, lo que vengo diciendo desde el principio, conociendo al cliente. Las llamadas, en cuanto a las llamadas, cada día se pueden reducir más con la velocidad de respuesta, ¿no? Estuvimos viendo con las diferentes aplicaciones de mensajería que todo esto se puede mejorar, se puede medir, se puede traquear. El tiempo de respuesta puede aumentar, o sea, puede reducirse, mejor dicho, o mejorarse. Y que las respuestas sean uniformes, porque por ejemplo, si nosotros, por más que haya procesos en los bancos y demás, son personas las que están respondiendo al teléfono. En cambio, en los emails hay ciertos procesos que se pueden automatizar, que era como vimos cuando los bots estaban respondiendo a ciertas aplicaciones, ¿no? En cuanto a la analítica, aumentar el retorno de cada canal, por ejemplo, ver el retorno real que puede llegar a tener cada llamada, los chats y el email. Ahora vamos a ver algunos datos. Este creo que debe ser el escenario ideal para cualquier área de IT, ¿no? Que no tenga llamadas, que los emails lleguen, que no tenga problemas, ¿no? Entonces, la experiencia del cliente para ellos es totalmente fundamental para que ni marketing ni cualquier área del banco no moleste, pero que sí requiera de su atención. Bien, se pueden evitar pasos intermedios, con lo que decía antes, en un mismo mail, por ejemplo, adjuntar el resumen y no hacer que se loguee en un home banking, que busque el resumen, que lo descargue. Todos esos son pasos intermedios que si tenemos el dato, realmente los podemos aprovechar. Bien, la seguridad de la información, otro de los temas de la mañana, la confidencialidad, que el mail llegue a la carpeta, a la bandeja de entrada y no a spam, o a la pestaña de promociones, por ejemplo, de Gmail o de Social. Todas esas cosas son temas muy importantes que probablemente a día de hoy casi nadie lo esté teniendo en cuenta. Bien, los datos están cifrados. A nivel costos, ahora vamos a ver una comparativa que es brutal, pero supongo que ya se la imaginarán. En una de las presentaciones también se habló de eso. La optimización del tiempo, la entrega en tiempo real. Por ejemplo, cuánto tiempo se demora en salir una carta hasta llegar a destino. Vamos a poner 7 días. Pero en el caso de que no se entregue, ¿cuánto tarda en volver y que nosotros nos enteremos que no fue entregada y por qué no fue entregada? En cambio, con el email lo podemos hacer en tiempo real. Si es un rebote hard, porque la dirección no existe, porque la casilla está llena, todo eso lo podemos saber en tiempo real, cruzando simplemente midiendo. Bien, marketing, para que todos estemos contentos y podamos convivir, el área de marketing con el de IT y con todos, porque siempre los de marketing somos los raros del área, que pedimos cosas prácticamente imposibles. Podemos aprovechar estos emails a crear diferentes comunicaciones con diferentes tipos de contenido en base al objetivo de esa comunicación. Si es un resumen de tarjeta, tiene que ser un tipo de comunicación. Si es un vencimiento o un pago pendiente, es otro tipo de comunicación. Hoy por hoy, prácticamente casi todos mandan un texto plano, que es un canal más que podríamos aprovechar para fidelizar, para vender un poquito más, para ofrecer otros productos, lo que decía antes, para fidelizar. Por ejemplo, esto American Express lo hace muy bien en los emails transaccionales de la forma que utiliza para fidelizar, ¿no? Promociona su canal su programa de puntos, creo que tiene, no me acuerdo bien cómo se llama, pero lo hace genial. Bien, y sobre todo aprovechar para poder incrementar el ticket promedio. No sé si este término es válido en banco, pero el ticket promedio que gasta cada cliente, ¿no? En un e-commerce, si el promedio es 100, yo creo que sea 150. En banco no sé exactamente cuál es el KPI para tomar ese ratio, pero es súper importante.
y ya vamos terminando con datos. Recibimos una media de 47 emails por día, bien, es un montón, y la mayoría, si no trabajamos bien, si no por lo que decía al principio, si tenemos 5 emails transaccionales y la mayoría nos sirve, vamos a dejarlo en 1, porque recibimos 47 emails y queremos que lo abra, queremos que esa información le llegue. Tiene 6 veces más clics que un email tradicional, que un email promocional, perdón. En el caso de que queramos hacer un cross-selling, un upselling, tenemos 6 veces más probabilidades. El 30% de la facturación del canal email proviene del transaccional. Bien, del 100% que gastamos en emails, el 30% se genera a través del transaccional. Tiene más del 100% de apertura, esto es un dato real, no me mates Patricio, me quedan 2 minutos, porque lo abrimos más de una vez, es un email que, por ejemplo, si queremos el resumen de tarjeta, a lo mejor lo vemos cuando nos llega, después lo tenemos otra vez en el email, lo revisamos de nuevo, y es algo que se abre más de una vez, creo que es un 114% o algo así el dato. Y este es el costo que tiene un email transaccional, 0,00069 centavos de dólar. Bien, comparado, no conozco el costo real del envío de una carta ordinaria, de una carta certificada, de un resumen de tarjeta, pero estoy seguro de que es muchísimo, muchísimo más, sumado al tiempo, sumado a todo eso que no lo estamos contemplando. Y por el otro lado es mucho más friendly, más ecológicamente, más ecológico que el servicio que usamos hasta ahora. Y las últimas estadísticas, ya para cerrar, el 20% de las consultas enviadas a través del formulario no obtienen respuesta. Esto es un dato de este estudio realizado, que es muy difícil de pronunciar, pero lo pueden buscar. No obtienen respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque la comunicación entre el formulario y el call center o el centro de soporte que nos esté atendiendo, ese email entre medio no llega. En cambio, con servicios de email transaccional, sí. El 50% de esto no tiene nada que ver con transaccional, pero es un dato que a mí me gustó mucho, que se podría mejorar con conocer un poco más al cliente y analizar el contenido de los emails que estamos enviando o que están recibiendo los clientes. Que el 50% de la respuesta es insatisfactoria para el cliente. El 33% de los emails de entidades financieras en general, no hablo solo de bancos, llegan a spam. Es un dato que esto puede reducir hasta la tasa de mora. Es decir, si a mí no me llega el vencimiento, yo no tengo la justificación de decir, no, me llegó en spam. Y bueno, es un problema compartido, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Doppler Relay se garantiza, obviamente ningún servicio puede garantizar al 100%, pero el 98% de entregabilidad lo tenemos en bandeja de entrada. El anteúltimo dato, el 59% de las entidades financieras desconocen el estado del email. Esto quiere decir si llegó, no llegó, si se está reintentando enviar, porque por ejemplo puede ser que no llegue, pero que llegue más tarde. Todos estos son procesos que están totalmente automatizados. Si no llegó a la primera, va a llegar a la segunda, va a llegar a la tercera, a la quinta o en la 10ª vez. Pero el email se termina entregando si la dirección es válida, ¿bien? Si las condiciones ajenas al banco y a nosotros están dadas. Y por último, el 42% genera pasos innecesarios para el usuario. Lo que venía diciendo desde el principio y como conclusión final. Terminamos no conociendo del todo al cliente, teniendo herramientas totalmente lo suficientemente capaz de darnos esa información. Simplemente midiendo y dándole al cliente lo que ellos realmente nos piden. Bien, las 3 razones por reducir costos, ya lo vimos con la comparativa. Fidelizar clientes para no molestarlos, sino darle la información que ellos nos piden. Y perdón que me repita tanto con este tema, pero como usuario de banco es lo que realmente nosotros o la mayoría queremos, ¿no? Que uno de esos 47 emails por día lo podamos reducir y que tengamos lo que realmente necesitamos. Y por último, mejorar la entregabilidad, de que todos los emails lleguen donde tienen que llegar en tiempo y forma. Muchas gracias, ahí están los datos. Si alguien tiene alguna duda, ahora la comentamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu presentación. Bueno. Te entregamos un reconocimiento por tu participación.